Los griegos que habían partido habían provocado la ira de numerosos dioses y diosas poderosos, lo que pronto les hizo desear con fervor regresar a Troya. Menelao, atrapado en una tormenta enviada por Atenea como castigo por un insulto, perdió toda su gran flota espartana, salvo 5 naves, que el viento llevó a Creta y, desde allí, a Egipto. Pasó 8 años en los mares del sur, ya que cada vez que intentaba regresar a casa, una nueva tormenta lo desviaba de su rumbo. Atenea le permitió visitar Chipre, Fenicia, Etiopía y Libia, donde, gracias a Helena, fue recibido con hospitalidad en todas las cortes reales. A pesar de haber dejado atrás la niñez, seguía encantando a quienes lo veían. 18 años de ausencia de Esparta llenaron el corazón de Menelao de tristeza. Sin embargo, finalmente atracó en la isla egipcia de Faros, donde escuchó que su única esperanza para regresar consistía en capturar a Proteo, un rey marino y profeta que cuidaba un gran rebaño de focas, y pedirle consejo. Menelao y 3 amigos decidieron matar a 3 focas de las miles que encontraron en la playa y, cubriéndose con sus pieles, se ocultaron entre el rebaño. Cuando, tras un tiempo, Proteo emergió y, sin sospechar nada, se quedó dormido a su lado, lo ataron fuertemente con una cadena. Proteo se transformó varias veces en león, serpiente, pantera, jabalí, torrente de agua y espeso matorral, pero no pudo liberarse. «Habla», ordenó Menelao. «Enséñame cómo romper el encantamiento que nos impide volver a casa». «¿Has intentado ofrecer sacrificios a Atenea?», preguntó Proteo. Por alguna razón, Menelao nunca había pensado en ello. Partió hacia Egipto e hizo lo que le aconsejó Proteo. Por una vez, los vientos soplaron a su favor, y llegó a Esparta, sano y salvo, 10 días después. Recordemos cómo había vengado Nauplio a su hijo asesinado, Palamedes. Viajó por Grecia advirtiendo a las esposas de los enemigos de Palamedes que sus maridos planeaban divorciarse de ellas y casarse con bellas troyanas cautivas. Muchas de estas reinas creyeron a Nauplio y buscaron amantes que ocuparan el trono y las protegieran de tal desgracia. Cuando Agamemnón llegó a Micenas, rescatado por Atenea de una tormenta que hundió la mitad de su flota, Clitemnestra salió a recibirlo como un héroe conquistador. Ella sabía de su regreso desde mucho antes, porque él había logrado encender una almenara en el monte Ida tan pronto como Troya cayó y había preparado toda una cadena de almenaras para llevar la noticia a Micenas, pasando por Lemnos y Tracia. Clitemnestra pensaba que Casandra, que seguía el séquito de Agamemnón, iba a ser la nueva reina. Desenrolló una alfombra púrpura y condujo a Agamemnón hacia una lujosa casa de baños en medio del jardín del palacio, donde las esclavas preparaban el agua caliente. Pero Casandra se negó a entrar en el patio, cayendo en un trance profético y gritando: «Huelo sangre, huelo sangre». Después de un placentero baño, Agamemnón sacó un pie fuera de la bañera y Clitemnestra le ofreció una manzana para que se la comiera. Él se la acercó a la boca, ella le lanzó una red sobre la cabeza, él luchó por escapar. Entonces, el amante de Clitemnestra, Egisto, apareció con la espada en mano y le golpeó 2 veces entre el cuello y el hombro. Agamemnón cayó dentro de la bañera, donde Clitemnestra le cortó la cabeza con un hacha. Luego salió corriendo e hizo lo mismo con Casandra. Los griegos que regresaban a casa atacaron a la guardia de Egisto, pero al final del violento combate, nadie quedó vivo. El extraño final de Agamemnón cumplió una profecía conocida por Clitemnestra, que él no moriría ni dentro ni fuera del palacio. La casa de baños en el jardín cumplió esta parte de la profecía, ni en agua ni en tierra, tenía un pie en la bañera y otro en el suelo, ni vestido ni desnudo, la red no era un vestido, aunque cubría su cuerpo, ni comido ni en ayunas. Se había acercado una manzana a la boca, pero aún no se la había comido. Egisto mató a 2 de los 3 hijos de Agamemnón y Clitemnestra. El tercer hijo, Orestes, de 10 años, sobrevivió al ser rescatado por una niñera de buen corazón. Puso a su propio hijo en la cuna real y dejó que Egisto lo ahogara con las sábanas. Orestes, mientras tanto, fue sacado del palacio por su hermana Electra, y un buen amigo de la familia, que reinaba cerca de Delfos, lo adoptó. Egisto gobernó Micenas durante 7 años. También hubiera matado a Electra, temiendo que pudiera llegar a ser la esposa de algún rey y que algún día incitara a sus hijos a vengar la muerte de su famoso abuelo, pero Clitemnestra detuvo a Egisto. «No», dijo, «la casaré con un campesino y no le quitaré ojo de encima». Así se hizo. Sin embargo, Electra a menudo enviaba mensajes secretos a Orestes recordándole su deber de matar a Egisto. A la edad de 17 años, Orestes consultó el oráculo de Delfos. La sacerdotisa le respondió que si no hacía lo que pedía su hermana, Apolo lo convertiría en leproso, pero le recomendó que tuviera mucha precaución. Por eso Orestes fue con su amigo Pílades al palacio de Micenas haciéndose pasar por un vendedor ambulante y le dijo a Egisto que, camino de Delfos, un forastero le había dado malas noticias para la reina Clitemnestra. Su hijo Orestes había muerto de unas fiebres. «El hombre que encontré», dijo Orestes,
llegará pronto y traerá las cenizas en una urna funeraria. Ni Clitemnestra ni Egisto reconocieron a Orestes, y media hora más tarde, Pílades llegó y les dio la urna funeraria, que, supuestamente, contenía las cenizas. Se sintieron más aliviados por no tener que sufrir la venganza. Pero, mientras los cuatro estaban charlando, Orestes sacó su espada y mató a Egisto. De acuerdo con algunos relatos, también mató a Clitemnestra. Sin embargo, la verdad parece ser que simplemente la llevó frente a una corte de justicia y que, cuando pronunciaron la sentencia de muerte, él se excusó por haber recomendado merced para su madre, como había hecho, al ser ahora el alto rey de Grecia. El rey Idomeneo tuvo un horrible regreso a Creta. Su esposa, la reina Meda, eligió a un tal Leuco como amante. Leuco usurpó el trono, pero después asesinó a Meda y a casi toda su familia, argumentando que si ella podía haber engañado a Idomeneo, podía engañarle igualmente a él. Solo la hija menor de Meda pudo escapar a una parte salvaje de la isla, a donde, casualmente, fue conducida por una tormenta la pequeña flota de Idomeneo. Este le prometió a Poseidón que si llegaba sano y salvo a la orilla, sacrificaría al primer ser vivo que encontrara. Y resultó que fue su propia hija. Idomeneo estaba a punto de llevar a cabo la promesa, cuando, de repente, una plaga causó estragos entre sus hombres y él apartó el hacha. Leuco, al oír la historia, culpó a Idomeneo no solo de haber faltado a la promesa, sino también de haber provocado la plaga. Expulsado de Creta, Idomeneo emigró a Calabria, en el sur de Italia, donde murió algunos años después. El rey Diomedes, al llegar a Argos con una o dos veintenas de seguidores, se enteró que su mujer también le había sido infiel y que su amante había usurpado el trono. Expulsado por sus antiguos súbditos, siguió a Idomeneo a Italia y construyó la famosa ciudad de Brundisium, hoy Brindisi. De acuerdo con el relato más antiguo, aún peor fortuna tuvo Ulises, que merecía un castigo mucho más cruel que los otros jefes griegos. De vuelta a Ítaca, después de un desastroso viaje de 10 años, fue en busca de su mujer Penélope, que tenía no uno, sino 15 amantes. Ulises zarpó, disgustado, hacia Etolia, donde pasó 10 años más de desdicha. Cuando, con el tiempo, volvió, su hijo Telémaco, confundiéndole con un pirata, lo atravesó con una lanza hecha de espina de raya cuando saltaba a tierra. Teucro el arquero llevó su pequeña flota sana y salva a casa, a Salamina, pero el viejo rey Telamón bajó con un ejército a la playa y no quería dejarle desembarcar. ¿Por qué no has vengado a tu glorioso hermano Ajax matando a Agamemnón y Ulises? Le preguntó duramente. ¿Por qué no me has traído, al menos, los huesos de mi hijo? Teucro solo pudo responder encogiéndose de hombros, así que, a pesar de las lágrimas y protestas de su madre Sione, se vio obligado a partir de nuevo. Chipre parecía un lugar de exilio adecuado, y allí se encontró con una bienvenida más cálida. Se casó con la hija del rey y fundó una nueva ciudad, llamada también Salamina, y nunca volvió a casa, ni siquiera para el funeral de Telamón. Neoptólemo llegó a Ptiotides sano y salvo, y después se convirtió en el marido de Hermione, hija de Helena y Menelao. Sin embargo, fue lo bastante imprudente como para visitar Delfos y acusar a Apolo de haberse disfrazado de Paris para disparar a su padre Aquiles. Cuando la sacerdotisa negó fríamente la verdad de esta acusación, Neoptólemo saqueó y quemó el templo. Reapareció algunos años después, y entonces acusó a Apolo de esterilizar a Hermione. La sacerdotisa le ordenó que sacrificara una gruesa res al dios. Neoptólemo obedeció, pero detuvo al sirviente del templo cuando empezaba a llevarse al ternero y se lo quedó. ¿Quién vengará a Polixena y nos librará de este conflictivo joven?, gritó la sacerdotisa. Cuenta conmigo, respondió el sirviente del templo. Cortó en dos a Neoptólemo con el hacha y enterró el cuerpo bajo el suelo del templo de Apolo que se estaba reconstruyendo. Polixena quedó, así, vengada. De acuerdo con otra versión, Orestes sobornó a los habitantes de Delfos para que mataran a Neoptólemo, ya que le habían prometido en matrimonio a Hermione antes de que Menelao fuera a Troya. También debe de haber algo cierto en esta historia. El único jefe griego que no pudo quejarse de su vuelta a casa fue el rey Néstor. No tomó parte activa en la guerra de Troya, puesto que era demasiado veterano para hacer algo más que conducir el carro gritando arriba y abajo por el campo de batalla, y, aunque su consejo solía ser equivocado, no rompió ninguna promesa, no ofendió a ningún dios, no decepcionó a ningún amigo ni cometió ningún asesinato. Lo encontró todo bien en la arenosa Pilos y disfrutó de una placentera vejez, rodeado por valerosos y obedientes hijos, que escuchaban con atención cuando explicaba y volvía a contar anécdotas de sus proezas en campañas olvidadas ya hacía mucho tiempo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y compartir para más mitología griega. Hasta la próxima.